oportunidad vamos a ser testigos del lanzamiento del libro Testimonio de una lucha, experiencias y aprendizajes de las tomas secundarias del año 2011 en Antofagasta. Este texto ha sido desarrollado por los investigadores y psicólogos Pablo Rojas Varas y Leila Méndez Caro. El texto, como ustedes saben, es parte de un proceso de acompañamiento e investigación desarrollado por la Comisión de Acompañamiento Secundarios durante el proceso de movilización estudiantil del año 2011. Entonces, para comenzar, dos exalumnos que en ese momento fueron protagonistas de este proceso nos van a dar un testimonio, nos van a contar un poco cómo se gestó y lo que representa para ellos esta investigación. Llamo entonces a Fabián Silva Payacán, exalumno del Liceo Industrial, y a la señorita Carolina Astorga Eschneiman, exalumna del Liceo Andrés Saavedra. ¿Se escucha mi voz? La verdad es que no estoy como nada preparado para hablar, pero aún así recordar lo que significa la movilización del 2011, no solamente para uno como estudiante movilizado, sino que lo que aconteció a nivel nacional es un recuerdo que uno como que lo tiene a flor de piel todo el tiempo. Ahora, para nosotros, por lo menos en el caso de mi establecimiento, que son Resabela, fue una lucha bastante compleja, fue todo un tema poder unirla, poder llegar a los compañeros y poder también trabajar como Antofagasta completo. Y no solamente como Antofagasta completo, sino que poder también, de cierta forma, tener alguna incidencia en lo que refiere a lo nacional. Todos sabemos que el centralismo en este país es abundante y que uno no tiene mucha incidencia en las cosas que se hacen, uno como región. Entonces, la lucha del 2011, que fue bastante larga, que si mal no recuerdo empieza como el 14 de junio y termina para algunos en enero del 2012. Por lo tanto, fue casi la mitad de un año, o sea, fue más de la mitad de un año. Esto refleja no solamente una convicción que tiene uno como joven, sino que refleja también estas convicciones colectivas en las cuales uno empieza a trabajar en pos de un objetivo que uno cree que es lo suficientemente justo para que se realice. Pero el problema está en que lo que a veces uno encuentra justo, la persona que está muy arriba no lo considera así. Bueno, en cuanto a la actividad de nuestro liceo del año 2011, tuvo un significado muy importante para cada uno de nosotros. Más allá de haber conseguido no lo que se estaba luchando ese año, más allá de lograr los petitorios y alcanzar buenas negociaciones, nosotros pudimos obtener aprendizajes importantes a nivel emocional, a nivel de relaciones interpersonales y también a nivel de aprendizaje más culturales, sociales y cívicos. ¿A qué voy con esto? Que por ejemplo, durante el periodo de convivencia en unas tomas, uno genera un lazo de confianza a nivel de que ya luego de cierto tiempo uno ya crea una familia. Para el que está durmiendo al lado de uno es un hermano, un compañero. A nivel de los aprendizajes que sacamos también, muchos entramos sin saber nada de política, sin saber mucho de historia. En mi caso, por ejemplo, a mí no me tincaba para nada la historia ni la política, no estaba ni ahí. Pero ya dentro de las tomas, trabajando, uno va aprendiendo de las decisiones que se van tomando, las conversaciones que uno debe tener, los acuerdos adoptados ya más a nivel comunal, a niveles nacionales, cómo es el trabajo de los gobiernos, de las autoridades comunales. Va teniendo un aprendizaje más cívico, conocer nuestra constitución, las leyes, y al final uno logra despertar, logra abrir los ojos, darse cuenta de cómo está nuestro país, y esa es nuestra principal motivación para haber seguido adelante tanto tiempo.
y hasta ahora seguir trabajando con estos temas. Yo creo que al fin y al cabo la idea del libro es esa. Para nosotros unir fuerza fue complejo, no solamente por el hecho de que trabajar con alguien ya es complejo, sino que vivir lo secundario es totalmente distinto a vivir el nivel universitario. Se trata de algo mucho más difícil de llevar. Ahora, la idea es esa, la idea no es quizás llegar y tocar bien cursimente el corazón de las nuevas generaciones, sino que ellos puedan aprender de aquello que nosotros hicimos en un momento. Nosotros fuimos secundarios, nosotros movilizamos como secundarios. Tuvimos que ver lo que significaba, como bien dijo Fabián, convivir con nuestros compañeros ya no en una aula estudiando y diciendo que 2 más 2 igual a 4, no, sino que el hecho de dormir con alguien, de tener que buscar la forma buscar la forma de cómo hacer para que todos puedan comer, para que todos se abriguen, y que en nuestro caso se dio también justo en Antofagasta, llovió para las tomas, que fue bastante complejo por la infraestructura también. Entonces uno dice ya, hay toda una situación que uno empieza a aprender a través de la experiencia, y que los niños, las juventudes de hoy en día van a también tener que aprenderla. Pero si tienen algo en que poder basarse, en experiencias que fueron totalmente reales y distintas por cada establecimiento, creo que es algo totalmente valioso para ellos. Es totalmente valioso para cualquier persona el poder aprender de un otro, y de un otro tan cercano al fin y al cabo. Porque si bien es cierto, ahora nosotros vivimos otro mundo, ya salimos del lado secundario, no significa de que en nuestros tiempos pudiéramos haber pensado y querido las mismas cosas que quieren los niños hoy en día, y que es algo que se viene dando hace mucho tiempo, y que de una u otra forma buscar los aprendizajes significa avanzar. Si nosotros nos equivocamos en algo, ellos pueden sacar esto y no hacerlo, de buscar otras alternativas, y así poder realmente llegar a lo que nosotros también queríamos llegar, que era un cambio totalmente real en lo que refiere a la educación. Creo porque al ser este un proceso nuevo para nosotros, los estudiantes secundarios, principalmente estamos acostumbrados a estudiar simplemente y hacer nuestras cosas recreativas, salir, carretear, ese tipo de cosas tan sencillas que sean. Pero al llegar a este proceso que era nuevo para la mayoría, que no tenía conocimiento ya de política, lo que era una toma, uno se va desenvolviendo, va enfrentando ciertas situaciones, como la precariedad que se viven en las tomas, al tener que organizar, bueno, insisto, para mí al menos una toma ya era una familia después de todo el tiempo que yo participé. Entonces ya tratar de organizar la comida para que alcance para todas las personas, planificar quiénes van a estar a la tarde, quiénes van a estar en la noche para guardarles sus raciones de comida. Bueno, en realidad hay muchas problemáticas. También vimos la aislación a nivel nacional, en lo que a mi parecer al menos, yo sentí que nosotros en Antofagasta estuvimos muy aislados de las decisiones que se tomaban a nivel nacional, que ya como decía Carlos, este país es centralista, entonces las decisiones se toman mayormente en Santiago, no había mucha participación de regiones. Por lo mismo también se fue aislando de a poco, de norte hacia el centro se fueron aislando las regiones, bajando. Entonces lo que busca más hasta ahora es generar un espacio de reflexión, que lo pueda leer todo quien quiera, y a través de esta reflexión que las personas nuevas que quieran participar de un proceso similar puedan aprender, o más bien ver qué es lo que se vivió en ese año, qué es lo que vivimos los estudiantes, y si es posible tratar de buscar nuevas formas de avanzar sin cometer los mismos errores que cometimos nosotros. Bueno, gracias. Agradecemos a Fabián y Carolina, que nos han entregado testimonios. A continuación vamos a presentar a los autores de este trabajo. La señorita Leila Méndez Caro, psicóloga, magíster en psicología social, es académica de la Universidad de Antofagasta y forma parte de la agrupación Fractal, donde se desempeña particularmente en el área de migración.
Durante su carrera ha desarrollado investigación e intervención psicosocial desde una praxis crítica en las líneas de juventudes, sexualidades, género y migración. Por su parte, el señor Pablo Rojas Varas, de profesión psicólogo y magíster en psicología social, forma parte también de la agrupación Fractal, desempeñándose en las escuelitas para el buen vivir. Su trabajo investigativo y de intervención se ha desarrollado principalmente en las líneas de infancia y juventudes, moralidades, sexualidades y estudios urbanos. Entonces los invito a tomar asiento y un aplauso para ellos. Bueno, como parte de este trabajo es difundir las experiencias de las tomas y de las manifestaciones del año 2006. Vamos a invitar a la señora Amy May Nichols, coordinadora regional de bibliotecas públicas de nuestra región, quien va a recibir una donación de estos textos para que sean distribuidos también en las bibliotecas de Antofagasta. Invitamos a los dirigentes del movimiento La Salud es un Derecho, quienes también recibirán parte de este trabajo. Un fuerte aplauso. Invitamos al colectivo Construcción Social, quienes también recibirán estos libros. Invitamos al colectivo La Cigarra a recibir los ejemplares de la investigación. Invitamos al representante de la Defensoría Popular a recibir el texto también. Invitamos al representante del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Antofagasta para que reciba el texto elaborado por Pablo y Leila. En vista de que este, digamos, un trabajo de investigación y que pretende generar conciencia sobre los procesos vividos y que esta experiencia sirva de aprendizaje para las nuevas y futuras generaciones, tanto Leila como Pablo nos van a narrar un poco la experiencia y después vamos a dar paso a preguntas, que creo que eso es lo más importante y para lo cual estamos todos hoy. Voy a dejar entonces el micrófono a Leila.
Ya, primero que todo, hay otra gente a la que le vamos a regalar libros, otras organizaciones, la verdad. Así que, pero para no estar hasta las 7 sacándonos fotos, decimos así. Bueno, primero que todo, gracias a todas las personas que están acá hoy día. Para nosotros es súper importante que puedan estar en el lanzamiento del libro, que formen parte de esta producción, porque fue una producción que se hizo con bastante esfuerzo y tuvimos que aprender a hacer libros nosotros, artesanales. Yendo al grano, yo me voy a referir básicamente al proceso que derivó la construcción del libro y luego le voy a hablar algo acerca del contenido del libro. A ver, la comisión de acompañamiento se forma el segundo semestre del 2011. A propósito, si tuviéramos que definir un hito que hace que nazca la comisión de acompañamiento, ese hito fue la entrada de fuerzas especiales al Mar Tanarea a fines de agosto, ¿ya? En donde se llevaron detenidos y detenidas a más de 50 estudiantes, muchos de los cuales fueron torturados en la comisaría y también en el liceo. Y en ese momento se forma una coordinadora contra la represión, ¿vale? Que un poco buscaba dar respuesta a aquellas situaciones de apremio ilegítimo a los estudiantes secundarios en ese momento sobre todo. Entonces yo me encontraba haciendo clases en la Norte en un curso de psicología social y en ese contexto, bienvenidos, en ese contexto empezamos a solicitar la ayuda tanto de estudiantes de ese curso como de amigos y amigas, psicólogos y psicólogas, para un poco tratar de entender los procesos que se estaban desarrollando en las tomas secundarias, de las cuales no teníamos muchas noticias. Así se formó la comisión de acompañamiento y empezamos a ir a los liceos básicamente, a presentarnos como comisión de acompañamiento con todas las complejidades que eso tenía, porque en más de algún liceo se preguntaban si nosotros éramos trotskistas o éramos de la Jota o éramos anarcos, y la verdad es que no éramos ni trotskistas, ni de la Jota, ni anarcos, sino que éramos un grupo de pelagatos, psicólogos y estudiantes de psicología que buscábamos, digamos, generar algún tipo de acompañamiento y trabajo con los chiquillos. Es así que logramos trabajar en 5 liceos que estaban tomados en ese momento. Habían como 8 liceos tomados, de los 10 que estuvieron en algún momento, liceos municipales, y nos dimos cuenta que había 3 elementos que se repetían en todos los liceos. Había una situación de precariedad, en el sentido de que el alimento escaseaba, habían condiciones de higiene precarias, etc. Había una situación de marginación ya a mediados o a comienzos de septiembre, en las tomas en las cuales había poca coordinación y poco encuentro entre estudiantes secundarios y universitarios, donde a propósito del plan Salvemos el Año Escolar hubo una merma de asistentes a las tomas, habían problemas y en algunos casos persecuciones a estudiantes por parte de profesores, directivos y autoridades comunales de educación, todo lo cual generaba un cuadro bastante complejo. Y en tercer lugar, había un problema de redes, que no habiendo redes cercanas, digamos, que pudieran dar respuesta a las situaciones de precariedad y marginación, estas situaciones de precariedad y marginación se acrecentaban o se acentuaban. Fue así que intentamos un poco dar respuesta a eso con los chiquillos, tratando de contribuir a, no sé, poder conseguir algunos alimentos, a realizar algunos talleres, o conseguir personas que fueran a hacer talleres a algunos liceos, avanzar en la construcción de algunos peritorios en el caso de los liceos que no los tenían, o básicamente que pudieran socializar los peritorios nacionales que estaban dando vuelta, un poco con la idea de que eso podía, digamos, darle mayor, no sé cómo decirlo, pero podría repolitizar tomas que nosotros encontrábamos que en ese momento estaban faltas de politización en algunos casos. Bueno, el libro lo explica, creo yo, relativamente bien, de cómo nosotros fuimos presenciando un proceso en el cual se partió con más o menos información por parte de las bases, que partió con mucha gente en las tomas,
y que después se fue quedando cada vez con menos gente y con estudiantes más precarizados y más marginados. Y eso evidentemente creo que ha sido compartido por otras luchas en este último tiempo y a propósito de eso tomamos la decisión de realizar una investigación y de plasmar en un libro lo que nosotros observamos, ¿ya? Entonces el proceso de realización de la investigación, digamos, se lleva a cabo una vez que terminan las tomas entre noviembre y enero del año 2011, y ahí decidimos entrevistar a 15 estudiantes de 7 liceos, 2 solamente de los cuales eran dirigentes o dirigentas formales y el resto eran voceros o estudiantes de base. Y luego de eso nos dedicamos a analizar la información, hicimos una devolución en 2012 y el trabajo que ustedes pueden ver en estos momentos que realizamos de manera artesanal, básicamente lo que busca, y como ustedes lo van a poder leer probablemente, rescatar esa experiencia para que no sea una experiencia perdida y se convierta en un aprendizaje para las luchas futuras, digamos. Ese es básicamente el interés de esta obra y eso es lo que nos tiene aquí en este momento sentados. Bueno, rescatar, como decía Pablo, que este es un trabajo que, si bien sistematizamos nosotros, formó parte de una comisión de acompañamientos a secundarios, quienes estuvimos acompañando, ¿cierto?, a algunos estudiantes que estaban movilizados. Esta comisión trabajó arduamente también en esta oportunidad construyendo esos libros. Y bueno, y acá están sentados, ¿no?, representantes de esa comisión: Andrés, Leslie, creo que allá está Fernando, no sé si está por ahí la Romina, no ha llegado aún, quienes participaron, ¿cierto?, armando ese libro que en verdad fue bastante difícil de construir, hasta sangre por ahí encontrando nosotros por pinchazos de las agujas, pero bueno. En verdad queríamos hacer una especie de taller, ¿no?, acá mismo, quien quisiese llevarse su libro. Así que los materiales, no. Bueno, comentarles un poquito sobre el libro. Este libro, como decían los chiquillos recién, busca más que nada recuperar la memoria histórica de aquello que ocurrió en nuestra región, más allá de los relatos e imaginarios instituidos en los medios de comunicación respecto al movimiento estudiantil. Pues vimos, ¿cierto?, en los periódicos, por ejemplo, un fenómeno homogéneo y decisivo, ¿cierto?, presentado y resaltando sobre todo lo que ocurrió en Valparaíso, en Santiago, en Concepción, y no dio cuenta de las particularidades de las regiones, ¿cierto?, que vimos en este proceso, que fue bastante distinto a lo que se mostró en los medios de comunicación, y que estos medios de comunicación se enfatizaron en los dirigentes más populares. Nos llamaba la atención luego, revisando algunos diarios, que foto que aparecía, salía Camila Vallejos, por ejemplo, incluso cuando ella no estuvo presente en algunas de las discusiones que se realizaron o que estaba presentando este diario. Entonces nos llamaba bastante la atención eso, y en función de eso también daba cuenta de que no se tomó en consideración lo que aquí ocurrió. Intentamos con este trabajo, más que aleccionar respecto a lo que aquí se vivió, construir una memoria colectiva que permita traer a escena la historia reciente de Chile y, por qué no, de Latinoamérica, que, como refiere Enrique Dussel, filósofo e historiador argentino, esta se ha fundado en la negación del pasado, el olvido de nuestras raíces y negación de un otro diferente. En este caso, fue borrado de la historia del movimiento estudiantil chileno todos esos hombres y mujeres jóvenes que participaron acá en la región y sus particularidades. De esta manera, este texto no contempla un análisis teórico del fenómeno, sino más bien pone en voz de sus protagonistas, hombres y mujeres movilizados, la articulación de experiencias individuales y colectivas, vividas en los procesos de ocupación de sus liceos.
Les relato entonces, en función del tiempo, brevemente los capítulos. Este se divide en 4 capítulos. El primero, del porqué de este texto. El segundo, habla de un poco de la historia de cómo nace este texto. El tercer capítulo, experiencias de las tomas, y en ellos se divide en 6 puntos. Cómo comenzaron las tomas del liceo en Antofagasta, qué motivos hicieron que los y las estudiantes participaran de las tomas, qué actividades se realizaban cotidianamente en las tomas, qué tipo de relaciones y vínculos se dieron en las tomas, cómo se ejerció la representación y el poder en las tomas, y fin de año y las tomas. Y por último, un cuarto capítulo que refiere a reflexiones para terminar y recomenzar, el cual enfatiza los aprendizajes del proceso y la importancia de no olvidar los desaciertos y aciertos, y estos no solo asociados, ¿cierto?, a los estudiantes secundarios, sino a todos y todas quienes estuvieron involucrados en el proceso: universitarios, universitarias, profesores, profesoras, partidos políticos, agrupaciones sociales y muchos otros. De los cuales se requirió y creemos se requiere articulación para generar, impulsar los procesos de transformación, en este caso de la educación. Terminamos esta parte con algunos de los relatos sobre los aprendizajes advertidos por algunos y algunas de los estudiantes entrevistados, que quisiera leer brevemente. Este es el relato de una mujer de 18 años del Liceo Técnico Profesional de cuarto medio. Mi mamá nunca trabajó, siempre ha estado con personas que la han mantenido, y mi hermana lo mismo. Yo igual quería estudiar y encontrarme un esposo que trabajara en la escondida, tener mi casa grande con mi piscina, mi perro y mi auto. Quiero ser igual a la niña del frente, mi vecina que no me habla. Y después llegas a la toma y te das cuenta de que te pegan como una cachetada y te dicen: la vida no es así, no es así como tú la quieres, es muy distinta. La vida sí te va a dar golpes y sí te vas a caer. Entonces, todo lo que quizás me dijo mi mamá, todo lo que me decía mi papá, de Dios, de hombres, todo eso se fue, porque tienes la realidad al frente tuyo. Un proceso que me abrió la mente, mi pasado, todos mis ideales. Y este es un relato de un hombre de 18 años de un liceo humanista que dice así: me hizo también un poco calmar los sentimientos, no arrancarse con los tarros de una porque estaba representando a un grupo de gente, no a mí. Me hizo ser mucho más consciente de los problemas que hay en la sociedad, que quizá uno los observa a simple vista, pero ahora que te explicas el porqué de esos problemas, creo que este es mi mayor aprendizaje en esto. Y la convivencia, relacionarte con gente que nunca pensaste que iba a relacionarte, es súper bonito. Pese a todo el frío, a todas las críticas, no lo cambio por nada. Bueno, eso sería en esta primera parte. Bueno, entonces quiero dar la palabra a alguno de ustedes. ¿Alguien quiere referir alguna experiencia, hacer alguna consulta? No sean tímidos. Después de una toma algo tendrán que decir. Por supuesto. Claro. Muchas gracias. Conozco al alcalde hace, no sé, Pablo, 3 años aproximadamente. 3 años. Soy presidente de una junta de vecinos y ellos trabajan con nuestros niños en forma gratuita. Se costean todo, absolutamente todo. Es increíble el trabajo que necesitan en una población, el trabajo social. Creo que Pablo y su grupo están haciendo algo inédito, tan inédito como este libro. Libro que se refiere a un grupo de niños que de chicos grandes pensaron. Creo que ellos, por decirlo así, en esta sala, se sentaron en los principios de, no sé, de William Shakespeare, cuando dudaba entre tu vida o no tu vida. Ellos dijeron: no, somos. Y fueron arena en el desierto, fueron como las olas del mar, golpeados, indescriptibles, siempre de menor a mayor. Y eso yo pienso que si algún día, como decía Pablo, tiene que figurar en la historia o también yo creo que la historia ilustrada tiene que mostrar aquello, los historiadores tenemos que hacerlo, de que no puede ignorarse todos los cambios estructurales y sociales en este país.
que empezaron con los pingüinos o algo más que desconozco, pero lo que se vivió en Antofagasta fue mucho grande. Gracias. Dejo la palabra entonces a Héctor. Hola, soy Héctor, integro del Movimiento Social de Salud y Derecho. Y quisiera preguntarle a Pablo y a Leila si para llevar adelante este libro, este documento histórico, ustedes acudieron a solicitar apoyo a la universidad, que Leila es docente de una universidad local, o algún otro organismo que pudiera darle apoyo para dejar testimonio de esta importante experiencia de los estudiantes antofagastinos. ¿Acudieron a buscar ayuda? Si acudieron a buscar ayuda, ¿qué ocurrió? ¿Y a quiénes acudieron? A ver, respuesta número 1, respuesta número 2, respuesta número 3. Cuando nosotros estábamos trabajando en 2012, trabajamos en una cafetería en la norte, porque ahí como que algunos hacían clases en ese momento. Entonces ahí usufructuábamos de un espacio, pero el trabajo de la comisión siempre se pensó como un trabajo autónomo, autónomo respecto de ciertas instituciones. Y los productos que salieran del trabajo de la comisión, de la investigación en este caso, iban a ser productos que se iban a poner a disposición de las entidades científicas correspondientes, háblese de revistas especializadas, etc., y también de las organizaciones, colectivos o agrupaciones sociales que quisieran disponer de ellos. Esos eran básicamente los dos intereses. Mandamos un artículo a una revista que no fue recibido y ya, bueno, ahora estamos trabajando en otro artículo y queremos hacer un libro un poco más teórico, así académico, pero la idea en estos momentos y lo que estamos presentando ahora es un texto que busca poner en discusión ciertas cuestiones de la movilización en las organizaciones sociales. Por eso no lo estamos presentando en el FICSI, por ejemplo, ¿ya? Por eso lo estamos presentando acá y lo estamos presentando para organizaciones sociales, colectivos políticos, estudiantes y personas de base, digamos, porque nos interesa poner la discusión en ese lugar, ¿ya? En primer lugar, y luego eventualmente ponerla en otros lugares. Y por lo tanto el deseo de sacar el libro de manera artesanal y autoeditada también responde un poco a eso, ¿ya? Nosotros hicimos una rifa de la cual ganamos 98.000 pesos más o menos, después vamos a entregar la contabilidad, y con eso compramos los materiales, nos sirvió para la impresión. Entonces recurrimos a redes de solidaridad, ¿cierto? Y también a nuestra propia gestión para poder llevar a cabo este libro, digamos, y la idea es un poco demostrar que somos capaces de producir conocimiento, de contribuir a la construcción y al diálogo en los movimientos sociales desde nosotros mismos, ¿ya? Ahora sí tendremos que recurrir o no a alguna institución, se verá luego, pero el paso que a nosotros nos interesaba dar está dado, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Solo? Sí, no, más que nada que, como decía Pablo recién, la idea de este libro es que fuese a pulso, y fue algo que discutimos, ¿no? Y que costó bastante, y si bien pedimos ayuda a algunas instituciones, se nos prestó la ayuda, pero por la burocracia se iba a demorar demasiado la edición. Pero al menos, como me preguntaba, parece ser directamente si era por la Universidad de Antofagasta, si ellos al menos se mostraron dispuestos, y probablemente más adelante estaremos en conversaciones para otra versión. Si era eso. Sí, pero la idea de este libro era una construcción colectiva, y que, como decía Pablo, su producción no estuviese o no dependiese necesariamente de una institución particular, y dar cuenta de que sí se puede construir un libro
de la forma que, o sea, de la mano del trabajo colectivo, básicamente. Eso. No sé, allá arriba. Bueno, lo mío es bien simple. Soy del Movimiento Nacional Un Derecho, vocero, y quería agradecerle la invitación, agradecerle el poder permitirme estar con ustedes, ya que ustedes es tan simple lo que hicieron, es una cosa tan grande para mí, y felicitarlos, como les digo, y que sigan con nuestro movimiento La Salud es un Derecho y seguir adelante. Eso es todo. Hola, buenas, Pablo. Mi nombre es Daniel Vargas, soy estudiante de Derecho, militante del PTR. Alcancé a ojear rápidamente el libro y me encontré un esquema que era más o menos como desarrollaba el conjunto de los trabajos. Bueno, pero primero que nada, saludar que un libro que investiga acerca de un proceso de lucha, principalmente compañeros secundarios que fueron bastante golpeados en este proceso que fue en 2011, más que la misma universidad. Y la pregunta de la que yo iba, que en ese esquema del libro mostraba, por ejemplo, la relación de los estudiantes con los profesores, con sus pares. Uno como un desglose. A mí me llama la atención y eso es lo que quisiera preguntar, ¿por qué no estaba también incluida la relación de los secundarios con las organizaciones políticas, tanto que dirigían el movimiento estudiantil o las que intervenían también dentro del movimiento estudiantil? Voy a dar la respuesta simple y... Primero no está en la pauta de entrevista, pero ahora nosotros dividimos o pensamos la entrevista de tal manera de que se pudiera... está dividida en tres, ¿ya? El libro lo que aborda son básicamente dos ejes de esa entrevista y un tercero que tiene que ver con dos cuestiones. Con cómo los chiquillos evaluaban el rol que cumplió la municipalidad, el gobierno, la CONFECH, las universidades, los colectivos políticos, etc. Y ahí hay una serie de cuestiones, digamos, interesantes que no están en el libro básicamente porque no pudimos analizarla con el rigor suficiente como para que estuvieran en el libro, ¿ya? Entonces, esa es una deuda que tenemos que saldar cuando reescribamos el libro con lo que significa reescribir el libro, pero efectivamente aparecieron cuestiones generales. Yo la verdad no sabría en estos momentos, porque hace tiempo que no veo esas respuestas, pero había una asociación muy grande entre los colectivos políticos y las universidades. Entonces aparecía mucho esto aparecían dos cuestiones. Primero, que los colectivos políticos eran todos de universitarios. Entonces había una asociación entre los universitarios de la Norte y de la UBA que pertenecían a colectivos políticos. Entonces no era el colectivo político en un sentido puro, si se quiere, ¿cierto? Sino que investigó básicamente de dos categorías, dos categorías hechas una: ser universitario y ser de colectivo político. Y lo otro que aparecía era el tema de una crítica férrea en algunos casos a las disputas políticas de dos, básicamente, organizaciones políticas que eran el PTR y la J, digamos, ¿ya? Y lo que aparecía ahí era de manera muy evidente en esa crítica que esas disputas habían contribuido al debilitamiento del movimiento, ¿ya? Entonces, más allá de los argumentos políticos que uno podría tener, ¿cierto? A nosotros nos interesaba indagar en los significados de los chiquillos, y en los significados de los chiquillos, eventualmente con formaciones políticas muy desiguales, etc., aparecía eso como un elemento de división, ¿ya? Y eso es lo que puedo recordar, porque es probablemente una de las cuestiones centrales que aparecían a la hora de referirse a los colectivos políticos por parte de los estudiantes secundarios que fueron entrevistados por nosotros.
Bien, más que hacerte una pregunta a Pablo y Leslie, primero que todo felicitarles por el producto, por el trabajo del libro. Sin embargo, quiero destacar el compromiso de ustedes dos, más otras personas que yo sé que colaboraron en ese periodo y siguen colaborando de manera desinteresada en situaciones que están ocurriendo con nuestro pueblo. Hace bastante rato que nuestro pueblo busca organizarse y bueno, y aparece la represión típica de las estructuras de gobierno y el absoluto desamparo de los trabajadores sociales. Hay que ver que no todos los trabajadores sociales están comprometidos con ustedes, sistematizando información, valorando la palabra del estudiante y valorando la palabra del estudiante pobre. Yo no sé dónde se valora la palabra del estudiante pobre. Hay que ver que un número significativo de trabajadores hoy día en Fractal se ve involucrado en los sectores territoriales, pobres, humildes, comprometidos con su sabiduría. Cuán importante que es el trabajador social, y con esto no hablo solamente del psicólogo, sino no solamente del trabajador social como asistente social, del profesor, del médico, del abogado, de todos aquellos que debían estar comprometidos con el ser humano. Muchos de ellos hacen la vista gorda, muchos de ellos les importa un carajo lo que está ocurriendo, muchos de ellos ven como la represión de manera sangrienta por el aparato represivo del Estado golpea salvajemente a las personas que se encuentran movilizadas y le importa un carajo. O sea, es doloroso ver cómo la situación ocurre. Sin embargo, este es un producto. Yo lo valoro enormemente, Pablo y Leslie, y yo sé que hay más colaboradores en todo esto. Valoro enormemente lo que está ocurriendo con el trabajo en los sectores populares que Fractal está desarrollando, donde ustedes tienen una voz de organización. Y invito a los profesionales acá presentes a vincularse con la organización que está ocurriendo. Chile está comenzando a cambiar y el pueblo necesita al trabajador social, porque el trabajador social también es del pueblo. Los trabajadores sociales no vienen de los sectores acomodados, un porcentaje de ellos sí, porque se ven sensibilizados por el tema, pero la gran mayoría busca, de los trabajadores sociales, buscamos estar cerca del pueblo por su realidad, no por interés económico. Muchos de nosotros trabajamos gratis en el tema. Entonces agradezco este producto. Conozco otros productos de Pablo y de Leslie, el cual me gustaría que alguna vez también las estructuras de gobierno pudiesen conocer la instancia como la Escuelita para el Buen Vivir, el espacio de desarrollo de niños, desarrollo socioemocional de niños. ¿Cuántos se atreven a hacer eso gratuitamente en la población? Así que te doy gracias, Pablo, por tu ejemplo, y ojalá este ejemplo también tienda a confrontar a otros trabajadores sociales. Gracias por su himno del Evo. Buenas tardes, yo soy Ana González de la Defensoría Popular Antofagasta. Me veo la obligación, ya que tuvieron la amabilidad de regalarnos este libro, que haré llegar su oportunidad, de decir algo de la... me voy a quedar con las palabras que señalaba Leila, en función de que, dada la naturaleza de las luchas que se están dando, no solamente aquí en Chile, sino en América Latina y en el mundo, y en función de las cosas que suceden hoy día en el mundo, rescatar los fenómenos que se producen, intentar desentrañar la naturaleza de ellos, buscar en qué nos equivocamos para seguir avanzando. Creo que eso es notable, que es notable tratar, además de hacerlo, con las herramientas propias, o sea, sin recurrir a nadie, digamos. Aun cuando reconozco que debiera haber apoyo, pienso que a veces esa necesidad de conservar cierto grado de autonomía, aunque la palabra tenga alguna connotación que ya sabemos no es muy
ego tiene una connotación peyorativa, ¿no? Pero en el buen sentido de la palabra, es decir, tratar de conservar cierto grado de independencia en lo que se genera, sobre todo en un proceso como este libro, creo que es fundamental, creo que son cosas de las cuales tenemos que aprender. Y felicitarlos a ambos y a todos los que me imagino están detrás de este trabajo, los anónimos de siempre. Lo voy a leer porque me imagino que encontraremos esas miguitas como en los cuentos infantiles para poder llegar a algún lado, a casa de nuevo. Felicitaciones. Buenas tardes. Me honra estar acá, mi nombre es Juan de Dios Vega, sé lo que es investigar, felicito a Pablo, me dio gusto conocer a Leila, y como escuché que es una investigación, testimonio de una lucha, es decir, muchos pioneros, no colonos, ¿cuál fue la posición, si incluyó en vuestra investigación la posición de los padres? Porque siempre cuando vemos una noticia, hay papás que quieren sacar niños que están siendo pioneros y liderando causas nobles. Y otros papás están queriendo que esto siga en razón de que conocemos qué significa estudiar, qué significa el conocimiento, porque detrás de todo esto hay una lucha por querer saber. Y el saber es poder, poder en todo sentido. Entonces, ¿dónde queda, sin conocer el contexto del libro, la posición de los padres cuando tenemos hijos que están estudiando? Y ahí es donde deberíamos estar nosotros para ese pionero que abre un camino. Y después vienen los colonos sin ningún esfuerzo. Y el pionero lo olvidamos. Entonces, hay una parte de eso que quisiera escuchar, por qué está o no está, o es más complejo ver la posición de los padres en esta lucha o en este aprendizaje. Ya, gracias por la pregunta. A ver, el tema de las relaciones que se dieron entre los estudiantes y sus padres o sus madres, sus familias, es bastante heterogéneo. Voy a partir diciendo que una de las cuestiones que nos interesaba indagar, digamos, era un poco la biografía de los chiquillos para saber si es que había una biografía familiar vinculada a lo político o no, ¿ya? Y la verdad es que en la mayoría de los casos o no la había o estaba bastante silenciada. Por ejemplo, chiquillos que eran hijos de militares en retiro, que no tenían idea de política o que no se hablaba de política en su casa, hasta hijas de personas que fueron asesinadas en dictadura. Ese era como todo el continuo. Y entre medio muchas personas que la verdad no tenían mucha formación política, no se discutía mucho de política en sus casas, etc. Y lo que se puso en juego en las tomas fue también se puso en juego la dificultad de ser joven en una sociedad adultocéntrica, y por lo tanto muchas de las ansiedades, muchas de las problemáticas que existían en el caso de algunos de los chiquillos que estaban en las tomas, en términos familiares lo digo, se expresaban también en las tomas. Por eso es que aparece con tanta claridad la noción de familia, ¿ya? Las familias de las tomas, ¿ya? Porque básicamente existe un parangón entre la familia de origen, ¿cierto?, y la familia que se construye en la toma, que tiene características completamente distintas. Y lo que, bueno, teníamos experiencias de chiquillos
a los que apoyaban bastante, y chiquillos que tenían que arrancarse de sus casas para irse a la toma, y bueno, algunos que lo fueron a buscar a la toma a los papás, como quien va a buscar a su hija o a su hijo a una fiesta a las 12 de la noche. Entonces había una serie de tensiones, ¿cierto? Serie que nosotros no podríamos describir de manera contundente porque eran muy diversas. O sea, teníamos apoyos irrestrictos a los procesos de movilización de su hijo y de su hija, como resistencias o como indiferencia. Entonces, una de las cuestiones que aparece mucho en las ciencias sociales respecto de esta generación que nace después de la dictadura militar o cuando ya se pacta la democracia, es que esta sería una generación sin miedo, ¿cierto? A diferencia de las generaciones anteriores y una de las cuestiones que se expresa, tanto en el caso de padres o madres que apoyaron, como quienes se encontraban más escépticos o indiferentes o en resistencia abierta, era también el miedo. Y lo que se ponía en juego ahí era la carencia de miedo por parte de su hijo con las diferentes formas de miedo o de temor por parte de su referente adulto. A ver, un poquito, tengo algunas ideas, a ver si las articulo todas de una vez. Usted pregunta respecto a la familia particularmente. No tuvimos en verdad acceso directo a la familia. Quizá en algunas oportunidades, me recuerdo en el liceo comercial, en que se realizó un encuentro y se invitó también a los papás y pudimos, digamos, hablar con ellos, con las mamás también. Y que casi se nos interpelaba por avivar la cueca, entre comillas, ¿cierto? A esos chiquillos que no sabían pensar casi por sí mismos en esta lógica adultocéntrica que señalaba Pablo. Eso de un principio. Pero el acercamiento que pudimos tener, yo diría directamente, fue a través de sus mismos hijos e hijas. O sea, la lógica del libro es evitar la deshistorización de este sujeto joven, ¿cierto? Y cuando leemos sus relatos, observamos que hay una historia detrás, ya sea a nivel social, cultural, y que también habla de sus familias, ¿cierto? Yo terminé un relato de una mujer que cuenta, ¿cierto? O que analiza, o más bien vuelca la mirada sobre sí misma de su posición en su configuración familiar y dice: yo ya no quiero ser como mi mamá, no sé, que siempre depende de una persona, o yo ya no quiero conseguir un marido que trabaje en la escondida. Entonces da cuenta de que conocemos a través de su relato a esas familias, y más aún podemos dar cuenta de una tensión respecto a sus ideales iniciales, respecto a sus creencias iniciales, ¿cierto? Y por tanto una transformación de su vivencia. Básicamente eso. Personal, quisiera antes que todo felicitarlos por el libro, muy buena iniciativa, la creatividad, las ganas de hacer cosas, y decirles de que cómo lo ven ustedes desde el punto de vista en que estos jóvenes estudiantes han motivado alguna vez o de alguna forma a que las organizaciones sindicales de trabajadores hoy en día también se dediquen a alzar más la voz, a luchar más por sus derechos. ¿Tú crees que había un cambio producto de los jóvenes? Esa es como pregunta de prueba. Me voy a tratar de inventar algo. ¿Ya? Lo digo ahora en las ciencias sociales, cuando se escribe de juventudes, se habla harto del concepto de generación, ¿ya? Es un concepto que nació por los años 30, pero ahora lo retoman para hablar de los jóvenes. Entonces, cuando hablan de generaciones, hay varias ideas dando vuelta, y una de ellas tiene que ver con cómo los jóvenes lo que hacen constantemente es poner en juego y poner en tensión el orden social, ¿ya? El orden social que viene de las generaciones anteriores, ¿ya? Y eso es una historia que se está repitiendo constantemente. Ahora, lo que pienso yo que sucede en parte es que la generación, digamos,
que pone en juego, que pone en tensión el orden social en el 2006, en el 2011 y probablemente de aquí al 2015, es una generación que se desarrolla en el marco de un proceso postdictatorial, ¿cierto? Cuando nosotros observamos, por ejemplo, lo que sucede del 90 al 2000, en general se habla de que fue una década básicamente perdida para las luchas sociales a nivel general en el país, ¿no? Porque la fuerza de los conglomerados políticos que se encontraban en el gobierno pactando la estabilidad y la gobernabilidad dependía mucho también del temor que tenía la población de repetir situaciones traumáticas a nivel país como fue la dictadura militar, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando aparece una generación que de por sí se resiste un poco a adecuarse a los cánones de las generaciones anteriores por el tema de individuarse y distinguirse, cuando empieza a notar que ese miedo, que esas formas anquilosadas de hacer política, de vivir en la población, de estar en la escuela, no se corresponden con sus deseos, con sus intereses o más básicos a nivel individual y colectivo, hay elementos en donde podríamos decir que se mezclan las cuestiones estructurales e históricas con las cuestiones subjetivas también. Entonces, si eso lo mezclamos con todo lo que sucede actualmente con las redes virtuales, con los medios de comunicación, con la aparición de muchas identidades nuevas, ¿cierto? Podemos ver que esta es una generación, esta generación joven es una generación que está llamada a poner en tensión las estructuras que hasta este momento nos gobiernan y que nos tienen cagados, básicamente, ¿ya? Por mucho que estemos con un PIB a nivel de casi de la OCDE o que estemos en la OCDE, el malestar subjetivo que se está provocando a nivel social es importantísimo y me parece que sin establecer una especie de relación de causalidad entre lo que hacen los estudiantes y lo que hacen los trabajadores, me parece que los trabajadores también se ven en una encrucijada ética al ver que las generaciones nuevas, muchos de los cuales son sus hijos, sobrinos, etcétera, están dando lucha a las que ellos también tienen que sentirse llamados. Entonces, en ese sentido, se quiera o no se quiera, hay una interpelación ética también a hacerse cargo del país que queremos construir. Gracias. Así está bien. Gracias, sí. Bueno, lo primero, felicitaciones a ambos. Y sé que la mayor parte de las intervenciones que han habido en este momento han tenido que ver con lo investigado. Pero a mí también me interesaría por justicia saber qué ha pasado con los investigadores o qué pasó con los investigadores en ese proceso. En esta suerte de relación dialéctica que se da entre el investigador y el investigador. ¿Qué les pasó a ustedes? Ya bueno, ya que estamos en el giro lingüístico y todo a ver, nosotros nos metimos a hacer el acompañamiento porque nos sentíamos comprometidos con el proceso, ¿ya? Y a pesar de que nuestro actual fue bastante rasca, algo teníamos que hacer desde la posición en la que estábamos, ¿ya? No éramos estudiantes universitarios en ese momento, no éramos estudiantes secundarios, pero evidentemente podíamos generar algún mecanismo para solidarizar y contribuir al proceso. A diferencia de la gran mayoría de profesores, padres, madres, directivos, etcétera, que constantemente tratan de mantener las cosas bajo los cauces normales. Hay algo de niñería en nuestra actitud, entonces. Lo que, un poco para tratar de contestar tu pregunta, a nosotros nos interesa poner en juego un proceso básicamente con dos objetivos. A nosotros nos interesa que haya un aprendizaje de las luchas para futuras luchas. O sea,
nosotros queremos que se siga luchando por la educación, queremos que se siga luchando por modificar las condiciones indignas en las cuales vivimos muchos de nosotros y, bueno, millones de personas que no somos nosotros, que viven en condiciones mucho más indignas e injustas. Nos interesa que se modifique la Constitución a través de una asamblea constituyente, nos interesa que la empresa privada no maneje nuestras vidas, nos interesa que el consumo sea uno de los motores de la vida social, nos interesan esas cosas. Entonces, eso hay que relacionarlo también para no estar escribiendo panfletos ni en un trabajo investigativo con cómo es que se dan los procesos efectivamente en la cotidianidad. Entonces, nuestro propósito era contribuir a la generación de un aprendizaje, de la construcción de una memoria, ¿cierto? O contribuir a la construcción de la memoria colectiva de las luchas, pero siendo bastante cautos de no poner nuestros deseos por sobre lo que nosotros observamos tan fehacientemente. Y lo que nosotros observamos tan fehacientemente era una experiencia que contrastaba bastante con toda la pompa de los medios de comunicación que hablaban de esta nueva generación que vino a cambiar el mundo, y eso no sucedía en las tomas, ¿ya? En las tomas veíamos precariedad, o sea, veíamos que los cabros estaban para la cagada y la gente estaba embobada, ¿cierto? Respondiendo la IMAR, para que todos pensáramos que el apoyo a los estudiantes era irrestricto cuando no era así, o sea, una cuestión es la opinión pública y otra cuestión es el apoyo y la solidaridad concreta. Y lo que veíamos nosotros en las tomas no era solidaridad concreta, en términos generales. Entonces, ahora estamos escribiendo un texto con otro compañero que está fuera del país, refiriéndonos un poco a la economía moral de la sociedad, o sea, cómo se relaciona la sociedad con el trauma, con la injusticia, si se relaciona de manera solidaria o se hace la loca. Entonces, a nosotros nos interesa básicamente interpelar, pero a través de la visualización de un proceso que estaba ahí, que era complejo. Entonces, en términos personales y como investigador, lo que tratamos de poner siempre ahí en juego era la empatía para que saliera el discurso con todas las contradicciones que tiene el discurso en sí mismo, porque los chiquillos también en algún momento sentían que estaban haciendo caso a una revolución, pero se lo estaban cagando, y a todos nos estaban cagando, ¿ya? Pero si nosotros estamos tratando de agitar constantemente sin visualizar las contradicciones internas que tiene el movimiento, o que tienen todos los movimientos que buscan reivindicar demandas históricas de justicia social para nuestro pueblo, tenemos que mirar críticamente el movimiento, mirarnos críticamente a nosotros como quienes estamos o pretendemos estar dentro de esas luchas. Y esa también es una tensión interna, o sea, del propósito de luchar, pero también de mirarnos críticamente a nosotros de cómo lo estamos haciendo, y si estamos avanzando o no estamos avanzando. Bueno, la pregunta, como iba dirigida más bien a nivel personal, voy a hablar de cómo fue... ¿Ah? Sí, a nivel personal, de cómo viví, digamos, el proceso, como lo vivió Pablo. En ese entonces yo estaba trabajando como profesora ahora en la Universidad Católica. Y bueno, Pablo estaba también trabajando como profesor ahora allí, y él tenía un curso, me acuerdo, de fundamentos de psicología social, que quizá lo podrías comentar. Y bueno, él mandó un correo a todo el mundo para ver quién quería apoyarle en este proceso. En principio creo que era de encuestas, quizá lo podría comentar en detalle, para caracterizar aquello que ocurría en el movimiento estudiantil de ese tiempo. Y bueno, yo me sentí bastante interpelada, pues estaba haciendo clases, y sobre todo haciendo clases en ramos vinculados al área social dentro de la psicología. Entonces me preguntaba yo, ¿qué hago? ¿Sigo haciendo clases? ¿Sigo, no sé, en esta burbuja, ¿cierto? ¿O trato de alguna manera de vincularme? Entonces fue un cuestionamiento importante a lo que yo estaba haciendo en ese entonces como trabajadora del área social, como por ahí decía compañero, ¿no? Porque
¿bastaba con hacer clases solamente o tenía que generar, digamos, otros procesos? Entonces, en función de eso, decidí participar, me contacté con los chiquillos, con las chiquillas, y sí, fue yo desde fuera, ¿no? Veía las noticias, veía cómo casi que este era el cambio mundial, que Chile ahí como jaguar siempre, ¿no? A la vanguardia, que ya estábamos a punto de tener educación gratuita, ¿cierto? De calidad pública, pero luego en las tomas nos damos cuenta de que no era así. Parece ser que esta generación que perdió el miedo, había perdido el miedo en Santiago, en Concepción y en Valparaíso, porque acá en Antofagasta, salvo, digamos, algunos liceos y sí se veía, ¿cierto?, que había organización. En otros lugares no había mucha injerencia, ¿cierto?, a nivel de decisiones políticas, más bien estaban súper precarizados. Y eso generó probablemente un cambio en mi forma de ver las cosas, en mi forma de ver el trabajo social y de poder hacer algo, ¿no? Y desde allí que luego, más adelante, pude involucrarme en otras agrupaciones, también Fractal, ¿cierto?, que me invitaron a participar, y de tal forma poder generar una praxis en relación a mi quehacer, ¿cierto?, como psicóloga social en este caso. Y bueno, y ahora también nos hemos motivado desde la agrupación a participar en otras instancias como la Asamblea Norte Antofagasta, que aprovecho de invitar a todos y a todas que quieran participar. Las sesiones son el día martes, no sé si cambiaron el día el miércoles, pero por el momento el martes a las 17:30 horas. Bueno, mi nombre es Youssef Mustafa, ex dirigente estudiantil del 2011. Primero, felicitarlo por su gran logro, que es parte de la experiencia que fue parte mía del 2011. Y luego pedirle las disculpas porque no tenía la suficiente valentía. No tenía la suficiente valentía ni la instancia de poder haber cooperado en ese momento, porque mi capacidad de no ser pragmatizado por un partido político ni opinar realmente algo sobre en esa instancia en 2011 no me dio la capacidad. Pero actualmente me hubiese gustado haber opinado, ¿ya? Soy parte de una familia que es muy conservadora. Logré romper el esquema de mi madre y de mi padre, que eran bastante estrictos en esos momentos. Salí CEAL, luego salió el movimiento estudiantil. Mi vaga experiencia del 2006 era haber ido a dejar 1 kilo de azúcar y 1 litro de aceite a la toma de la escuela básica. Mi experiencia no solamente es. Cuando yo fui electo, tomé una dirección solamente con el fin de lograr liderar un liceo, pero no al modo de una toma, ni al modo de poder dirigir. Luego, la oportunidad que me dieron los secundarios de haber representado a Antofagasta fue muy importante para mí, porque ahí sí pude ilustrar parte de mi experiencia. Pero todo lo que has reflejado, en lo que has explicado, ha sido bastante cierto. Tu libro va a lograr, tiene que lograr llegar a las federaciones para que ese grupo de 60, 70, 100, 200 alumnos no vaya decayendo a través de los meses, porque fue uno de los principales problemas que tuvimos a través del movimiento 2011. Empezamos con 100, en el Liceo de Hombres empezamos 100, quedamos 2 y cerramos el liceo 2 personas. Entonces, la circunstancia no se dio más, no había un sistema, había un quiebre político, porque dentro de lo que se integró del establecimiento fue no incorporar adhesiones políticas de los alumnos ni de otros externos. Por eso me parece que Pablo una vez fue
o Leila fue, me parece, y le dijeron que no se podía entrar porque no había una clara posición de los jóvenes, porque no querían identificarse con un partido. ¿Ya? Vimos, como lo dijo Fabián, una voz de unión, pero que yo nunca pensé que iba a estar. Eran familias. Yo cuando me acuerdo que viajaba a Santiago para representar a Antofagasta, y mi preocupación 10 veces era pensar dónde están los niños, en qué condiciones están. Tuve que saber, estaba la lluvia, y decía, ¿cómo estarán? Estaba todo, me devolví del aeropuerto, me quedé con ellos, pero se vivió a carne cómo uno llegaba a liderar algo. Pero faltaba, me quedé con una nostalgia al momento de terminar el movimiento, que era no haber logrado lo que nosotros queríamos. Por eso, parte de su testimonio, como dice, Testimonios de una lucha, este libro debe concentrarse en las federaciones, porque la concientización de ustedes o de este componente debe hacer o realizar que no caiga el movimiento, porque vivimos un 2012 y cayó, no vimos las mismas cantidades de tomas, fueron 6, 7 liceos, no eran los 10. Entonces yo creo que en estas instancias principalmente su función es bastante importante para la nueva generación, y no generación, para nosotros mismos, porque yo tuve que dejar de estudiar por falta de dinero, y yo representé a la UAS en ese tiempo cuando decía educación gratis y necesitamos calidad. Pero en estos momentos viví lo que anteriormente vivió la anterior generación, no pudieron estudiar muchos por no tener plata, o por no tener la suficiente cantidad para poder estudiar, o beneficiarse de una carrera. Yo quedé en arquitectura, no pude, porque tampoco el crédito va a estar endeudado. Pero ¿por qué está endeudado? ¿Entienden? Pero mi voz ahora, con muchos de los jóvenes, se va a representar, y yo les digo, parte de mi experiencia ha sido romper muchos esquemas por parte de mi familia, por parte personal. He tenido logros y he tenido también derrotas. Pero yo creo que las principales características, ya que ustedes van a generar desde ahora, van a ser muy positivas para el nuevo desarrollo de Antofagasta y principalmente del área educacional. Así que, felicitaciones, chicas. Damos paso a la última pregunta. ¿Alguien para terminar? Hola. No, en el sentido, más que nada, primero, claro, felicitar por el trabajo que se ha hecho, y siempre me gusta bastante la historia y me da cuenta que siempre se habla del pasado. En este caso vemos un pasado reciente, y ahora en particular me gustaría preguntarle tanto a ustedes como a los compañeros que hablaron en un principio, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué proyecciones hacen al futuro de modo personal, de modo colectivo, tomando en cuenta la realidad que está pasando hoy día, que se está intentando cooptar muchos movimientos, se está viendo un reflujo por parte de la participación estudiantil? Entonces, en ese sentido, eso, ¿qué proyecciones hacen al futuro de parte de todos los que han hablado acá? Otra pregunta de prueba. A ver, si nos circunscribimos al tema de los estudiantes secundarios, yo lo que he escuchado, que no ha sido mucho, pero lo que he escuchado es que los procesos se siguen dando como se estaban dando hasta el 2011, anterior a eso. Las listas que tienen perspectivas críticas respecto incluso a lo que sucede en sus mismos liceos son acalladas, hay cabros que están quedando condicionales, se limpian las listas por parte de los profesores o los directivos. En la escuela las cosas no están tan diferentes, hay algo que hacer en la escuela y en los liceos, ¿ya? Y probablemente mucho de la lucha que se generó el 2011
ya no tiene eco en la mayoría de los estudiantes que están en primero o segundo medio. ¿Ya? Esa es una hipótesis, digamos, pero me parece que puede ser así. Entonces, ahí hay un trabajo que realizar. Ahora, a nivel social y de los trabajadores, si me permiten hablar por eso también, me parece que hay una serie de colectivos, agrupaciones que están tratando de superar una problemática, digamos, que ha sido terrible en la izquierda, en la historia de Chile, y es que es la constante división, ¿ya? Actualmente hay quienes estamos entendiendo que, a pesar de nuestras diferencias, tenemos que construir en función de lo que nos une, y porque si no estamos perdidos. O sea, el poder que tienen aquellos que nos gobiernan desde los ámbitos políticos y económicos es tremendo, ¿ya? Y es tremendo sobre todo porque impacta directamente en la conciencia de la subjetividad de las personas con las cuales nosotros trabajamos, ¿ya? Cuando nosotros trabajamos con niños y niñas y lo único que quieren esas niñas es ir a la tele, es ver los grupos gringos, que bueno, también eran cuestiones que nosotros queríamos en algún momento. Pero cuando uno ve que todos los problemas sociales se individualizan constantemente, que el tipo que trabaja en la FICSIC, porque estoy trabajando en la FICSIC estos días, en seguridad, por ejemplo, no le dan la hora de colación y conversa con el otro guardia y le dice, pero vos tenés que verlas por las tuyas, ¿cachai? Entonces, cuando vemos que eso se generaliza, vemos que hay un problema, y tenemos ese problema que está completamente extendido, digamos, en nuestra subjetividad. Incluso vemos el usufructo que hace la clase política y los grupos económicos de eso, y vemos una cantidad impresionante de piños por ahí discutiendo a veces cuestiones que no sé si en algún momento vamos a solucionar, pero lo que yo puedo decir, no como cientista social, sino que como actor, digamos, de estos procesos, es que hay que poner el énfasis en co-construir en base a nuestras diferencias y tratar de unificar todas las luchas en función de una voluntad concreta y clara. Y me parece que en Antofagasta hay algo de eso, y no solo en los temas más políticos, sino que también en cómo vivir en nuestras poblaciones, cómo vivir en las universidades, cómo abordar la problemática que tienen las personas que migran a esta ciudad, para que la clase popular, digamos, en vez de pensar que los negros y las negras les vienen a quitar el trabajo, también los vean como hermanos precarizados, más aún que ellos mismos. Entonces ahí hay una problemática. Brevemente, partí diciendo esta cita, no sé si cita, pero comentario vinculado a Enrique Dussel, que habla, ¿cierto?, él del pasado. En tanto, no podemos ver el futuro si no traemos, ¿cierto?, a nosotros esta historia reciente, que nos habla de un pasado pero que sigue aquí, que no se ha resuelto, y que probablemente no se resuelva si es que no actuamos de manera colectiva, que es lo que nos toca. Aunque suene cliché, la base de la igualdad está en las diferencias. Por tanto, a la hora de avanzar, más que negar estas diferencias, ¿cierto?, la idea es poder articularnos para poder conseguir, ¿cierto?, una transformación en las distintas áreas, ya sea educación, salud, etc. Y un desafío, creo yo, y sobre todo en Antofagasta, que está tan atomizado, ¿cierto?, es poder mirarnos, porque veo en las calles, ¿cierto?, que chocamos con alguien y ¿cierto?, seguimos de largo y no le saludamos, o qué sé yo. O hoy en día que, ¿cierto?, vemos población migrante y que son el chivo expiatorio de todo, como les comentaba en alguna otra ocasión, es tratar de ver, ¿cierto?, esas diferencias, pero sobre la base de la igualdad, y que sobre eso vamos a poder avanzar y potenciar espacios como las agrupaciones sociales, las asambleas que se están dando, que creo que es un inicio.
Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Pablo y Carolina. Y felicitamos entonces por este libro. Que les cuento que en 1 o 2 meses más va a estar disponible en la sala de la memoria para todos aquellos que quieran consultarlo, porque también nos interesa que la biblioteca sea parte de la construcción de nuestra memoria y de nuestras luchas. Así que muchas gracias, nos invitamos a un café. Pablo, Sí, ¿va a decir algo? quiero decir algo muy cortito. Aprovechar acá que están todos ustedes para invitarles el próximo viernes, el viernes 9, al foro que se va a realizar, en donde básicamente vamos a tratar el tema de lo que sucedió con la lucha de los portuarios de Mejillones, digamos, y cómo básicamente, muy en la lógica también del libro, relatar esa experiencia de lucha contra probablemente uno de los grupos más poderosos económicos en el país. Y me parece que es necesario, más allá de que estas actividades sean bonitas y todo, que podamos solidarizar también con nuestra presencia para entender lo que probablemente a través de los diarios no se entiende mucho, digamos. Y se entiende a través de los relatos de las personas que vivieron eso, digamos, que fueron golpeadas, que no pueden entrar a trabajar, que están en listas negras ahora y no tienen cómo alimentar a sus familias, cómo alimentarse a sí mismos, cómo se desarticula un sindicato, cómo se desarticula una lucha que es fundamental y que es estratégica en el ámbito de los sindicatos o lo que podríamos llamar, ojalá, el nuevo sindicalismo en este país, no tan anquilosado como el sindicalismo actual que tenemos en estos momentos. Y para eso, discúlpame Alejandra, quiero invitar a Enrique Solar para entregarle una copia del libro también, para que lo conozcan en marcha. Dirigente del sindicato número 2 de Mejillones, que ha dado salida. Quedan todos y todas invitados. El 9 probablemente aquí hay algunas invitaciones para hacer en la Católica del Norte, y ahí la idea es dar la discusión para la construcción de un nuevo sindicalismo en Chile y seguir apoyando las luchas que hagan de este país un país más justo. Gracias.